andan? Bienvenidos a esta nueva edición de TAG. En este año en particular queríamos meternos en un tema que me parece que está en la boca de todos, pero que todavía tiene muchas cosas para que nosotros podamos decir. Me acompaña, por supuesto, ya la vieron, Ana Lorenzo, vicedecana de la facultad. Hola Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fabri? Bien, muy bien. La idea de esta pequeña charla es hacer una breve introducción al tema que está detrás de estas jornadas de comunicación, que como ustedes vieron, denominamos de la comunicación al prompt, porque claro, la inteligencia artificial ha avanzado y está avanzando en tal nivel que da la sensación que no solamente estamos hablando de una herramienta, sino que estamos hablando de algo que va a venir a cambiar por completo la lógica de cómo se comunica profesionalmente. Y en nuestro caso, en el caso de la facultad que está formando profesionales para el futuro, lo que también nos interpela es qué profesional tenemos que formar, qué características tiene que tener alguien que va a estar rodeado de herramientas que muy probablemente faciliten o incluso, y voy a usar una palabra que por ahí nos da un poco de miedo, pero incluso reemplacen mucho de lo que actualmente nosotros estamos haciendo como comunicadores profesionales. Por eso queríamos recibirlos con Ana en esta primera de las charlas del TAG 2025 para contarles un poco qué estamos viendo nosotros, qué estamos pensando nosotros y poder compartir con ustedes algunas ideas relacionadas al comunicador del futuro, a la persona que vamos a tener que formar de aquí en más. Ana, lo primero que quiero que charlemos, que quiero preguntarte, es si vos pensás, es la pregunta del millón, ¿no? Si vos pensás que la inteligencia artificial vino a reemplazar a la comunicación profesional. Es decir, una herramienta que puede procesarlo más rápido, que puede hacerlo en brevísimo tiempo y con mucha precisión, si de alguna manera va a prescindir de la comunicación profesional humana, ¿no? Es decir, de los profesionales formados en comunicación. Hola, bueno, se me viene una frase que dijo Elon Musk hace poquito cuando hablaba de la automatización y dijo, los seres humanos están subestimados. Y estamos hablando de unas personas que está avanzando en el campo, si se quiere, tecnológico más rápido en este momento o uno de las personas más influyentes en el ámbito. Creo que no vamos a ser reemplazados, seguro nuestra profesión cambie, pero estamos un poco acostumbrados a eso. Tenemos una profesión que es súper dinámica, en un mundo globalizado, que es multivariable, o sea, que es muy complejo y que nos interpela. Creo que lo que sí tenemos que tener siempre en mente es a seguir aprendiendo. O sea, la capacidad de aprendizaje, eso es lo único que sabemos que vamos a tener que hacer siempre. Todo lo demás va a cambiar, o sea, la única constante es el cambio. Así que creo que en este caso la respuesta sería, no vamos a ser reemplazados, pero lo que hacemos actualmente probablemente no sea tan necesario dentro de los próximos años. Y a preguntas que aún no nos estamos haciendo son las que nos tenemos que empezar a hacer. Y creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Más que tener todas las respuestas, empezar a hacernos nuevas preguntas. Pensaba, mientras vos hablabas, en una dimensión de la comunicación que no puede desaparecer, porque de hecho la atraviesa de manera transversal, que es la dimensión estratégica. Porque, claro, uno puede pensar que las herramientas pueden hacer determinados trabajos, lo cual es cierto, pueden reemplazar incluso el trabajo de la comunicación profesional. Digo, hace algunos años una de las mayores salidas laborales de nuestros estudiantes, vos lo veías, Ana, mucho en los trabajos finales, eran las redes sociales. Era la gestión del marketing digital o la gestión de contenido orgánico en las redes sociales. El community manager. Ese trabajo, muy posiblemente, así como lo conocemos, sea reemplazado o ya esté siendo reemplazado por distintas automatizaciones. Ahora, detrás de eso hay que pensar el qué, ¿no? Hay que pensar la estrategia y me da la sensación que la comunicación va a pasar a ser progresivamente cada vez menos instrumental para convertirse en una lectura de escenario, ¿no? Es decir, bueno, de todas las herramientas que tenemos disponibles, ¿quién va a decidir cuál vamos a usar y con qué objetivo, ¿no? Ahí me parece que está la cosa. Sí. Creo que no somos reemplazables, digamos, en ninguna profesión, me parece. En términos de justamente esta cuestión bien humana que nos distingue y nos diferencia. Primero, esta cuestión de las habilidades blandas, de las que tanto se habla. Hace poquito STEM pasó a agregar una A, o sea, estas habilidades que incluyen incluso nociones como arte y diseño, que hoy son más importantes que nunca, cuestiones simbólicas, intangibles.
o sea, estamos habituados a por ahí trabajar cuestiones técnico-profesionales. Hoy todos los profesionales requerimos trabajar estas habilidades blandas, metahabilidades incluso, se denomina a veces también metacompetencias, y no perder de vista que la realidad es que por más que estemos mediados por tecnologías o en algunos casos estar reemplazados por cosas que van a ser, digamos, más rápidas que nosotros, siempre va a haber un último corte y un primer corte, que por eso estamos hablando de prompt, que va a ser el humano, ¿no? Y ahí es donde habilidades como pensamiento crítico, creatividad, las nociones éticas de sostenibilidad y demás van a pesar más que nunca, ¿no? Detrás de esos, primero, ¿qué le estamos pidiendo a la inteligencia artificial? ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Cuál es este prompt? ¿Qué le estamos demandando? ¿Para quién? El famoso público, audiencia, usuario. ¿Qué vamos a estar mirando? ¿Qué tipo de comportamientos vamos a estar buscando? ¿Qué cambios? Que es un poco lo que nos compete, ¿no? La comunicación como servicio y entendiéndola como un tejido y una red de un ecosistema mucho más amplio, ¿no? Y digamos, me parece que ahí va a estar un poquito lo que vamos a tener que estar aprendiendo y enseñando, ¿no? Es una buena oportunidad esta para contarles a todos que la facultad está trabajando en una nueva oferta académica en relación a estos temas. Esa oferta académica va a ser una oferta de posgrado. No podemos dar muchos detalles todavía porque estamos en la etapa de presentación ante las autoridades de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, la CONEAU, que es quien evalúa y aprueba y autoriza los títulos de posgrado. Pero me parece importante en este tag en el cual hay muchos graduados nuestros que nos han venido a ayudar, que están haciendo entrevistas, que están acercándose nuevamente a la facultad, de alguna manera también buscando estas respuestas a estas preguntas que nos estamos haciendo y que se enfrentan también con los desafíos del mercado laboral todo el tiempo. Me parece importante contarles esto. Van a tener en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA una posibilidad de seguir formándose en este tema y una posibilidad que además de sumar titulación, por supuesto, a la licenciatura, les permita conectar con una demanda del mercado laboral que nosotros estamos reconociendo cada vez más y que nos da la sensación, al menos desde cómo lo estamos planteando con Ana, que eso sí va a ser irreemplazable y que tiene que ver con esta lectura de escenarios e incluso de anticipación del escenario. Hoy por hoy las grandes empresas no contratan personas solamente para que posteen en las redes sociales. Eso quizá era una lógica de la comunicación que se instaló hace algunos años, que todavía persiste, pero que está destinada a al menos menguar, ¿no? Hoy da la sensación que el profesional que se busca es aquel que diga, bueno, en este contexto cambiante, inquietante, en evolución permanente, ¿qué tiene que hacer mi empresa, mi marca, mi producto, mi contenido, sea cual fuera? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo va a llegar? Y en esto de la lectura de escenarios hay un tema, Ana, que venimos charlándolo desde hace mucho, que es el de la prospectiva, ¿no? El tratar de Totalmente. anticiparse un poco. Y Totalmente. eso, la inteligencia artificial todavía, creo, no lo puede hacer, aunque, bueno, en algún momento quizás sí pueda. Sí, hoy como opera hoy, digamos, según qué días esto lo vean, va a estar cambiando, pero digamos, en términos de, hoy si se quieren, las grandes bases de datos trabajan sobre información ya disponible. O sea, lo que hacen es reúnen una determinada cantidad de información y la procesan. Por eso esto de los sesgos cognitivos, esto de que en realidad parece como un refrito de ideas, porque en realidad son ideas sobre ideas anteriores, pero no hay generación en concepto tal de creatividad o innovación, no está aún tan presente en lo que son las tecnologías a las que estamos todos, con las que tenemos todos contacto habitual, y esta capacidad anticipatoria que están del género humano, así como el lenguaje es algo que nos distingue de los distintos seres humanos, y esto nosotros como comunicadores lo tenemos súper arraigado. Otra de las capacidades que nos distinguen como digamos, seres es la capacidad anticipatoria, que es esto de los escenarios. La posibilidad de visionar, por eso se ha puesto tan en boga todo esto del storytelling, o por ahí nosotros lo conocemos incluso desde la narrativa, los discursos de poder, todo esto que tiene que ver con la idea del ser humano que se sumerge en escenarios aún no presentes y genera distintas predicciones y distintas posibilidades para justamente trazar caminos posibles, ya sea para que esa realidad que aún no existe sea o no, ¿no? En algunos casos nos ha hecho retroceder y nos ha hecho tomar otro tipo de decisiones, anticiparnos, prevenir, prever. Esto creo que sí que es súper importante porque está también, creo yo, muy vinculado a toma de decisiones.
cómo los seres humanos estamos tomando decisiones. En muchos casos, decisiones que parecen ser individuales, pero son grupales o deberían ser grupales. Y acá viene esto bueno, qué variables tomamos en consideración. Hay contextos de mucha incertidumbre, de mucho dinamismo. Entonces, esto de estar en contacto incluso con profesionales de otra profesión, que creo que también es una de las cosas que estamos trabajando para el posgrado, que sea una oferta educativa que permita a distintos profesionales de distintos campos del saber que se pongan en contacto entre sí, porque creemos que la pluralidad de voces, que esta cuestión de distintos enfoques, distintas miradas, es lo que permite un abordaje y una aprehensión de esa realidad tan dinámica y compleja. Así que también vamos a estar buscando sumar no solo profesionales desde el punto de vista pedagógico, o sea, los docentes que van a estar frente a esas aulas o esas cátedras, sino también vamos a estar buscando esa audiencia o ese público que sea lo más heterogéneo posible para construir ahí mismo, ¿no? Dinámicas, talleres, lugares de encuentro para debatir sobre todos estos temas y que sea realmente un aprendizaje colectivo y experiencial. No estamos hablando de un aprendizaje teórico, donde tenemos ya un modelo que ya quedó viejo, ¿no? De alguien que imparte conocimiento, el conocimiento ahí está, sino de facilitar, de poner en común y de generar entre todos los presentes quizás nuevas posibilidades o realidades, ¿no? Bueno, en eso anda la Facultad de Periodismo y Comunicación. Se lo queríamos contar en esta brevísima introducción al TAC 2025. El año que viene vamos a tener noticias sobre esto y seguramente, sobre todo aquellos graduados de nuestra facultad que nos están mirando, los vamos a invitar, los vamos a convocar a que vuelvan a la universidad, a que vuelvan a la facultad, porque creemos que es el momento de pensar en comunidad hacia dónde tiene que ir nuestra profesión en este contexto de cambio, ¿no? Y en ese pensamiento colectivo se enmarca nuestra propuesta de posgrado nueva que vamos a estar dictando aquí en Mar del Plata. También para aquellos que nos miran a distancia, también la van a poder hacer a distancia, es decir, aquellos que sean graduados nuestros de distancia, quédense tranquilos que la oferta también les va a llegar. Y a todos aquellos que nos estén mirando y que no sean licenciados en comunicación o no tengan un título de formación en comunicación, no importa. También van a tener la posibilidad de trabajar en un escenario repensando la comunicación, repensando el liderazgo estratégico, repensando de qué manera el comunicador se inserta en el mundo profesional en un universo tan cambiante como este. Sin mucho más preámbulo, los dejamos con las dos entrevistas que vienen, que son muy interesantes. Una de ellas es con un graduado nuestro que está trabajando fuertemente en estas dinámicas de innovación y de, como decía Ana, ¿no? De inserción en escenarios que todavía no existen para tratar de crearlos. Me parece que ese también va a ser una rica charla, una rica experiencia para que compartamos juntos en este TAC 2025. No te quiero despedir, Ana, sin agradecerle mucho a José Di Bartolo, por supuesto, que es nuestro coordinador de proyectos especiales. Ha hecho un gran trabajo este año con nuestros amigos de .com y de todo el streaming de la facultad, que sigue más vivo que nunca y que va a continuar también el año que viene con linkeados. Nuestros estudiantes que están haciendo un trabajo enorme en cuanto a innovar desde el punto de vista de la plataforma que tenemos nosotros, pero también desde los temas que pueden abordar, que entran y salen de temas propios de la universidad, que van a la comunidad, que los traen de nuevo a la universidad. Me parece que ese juego que se dio este año ha sido muy positivo y una vez más, TAG, después de más de 10 años, no tengo el número ahora, pero si no me equivoco la número 11 o la número 12, no me acuerdo, pero sostener una jornada de estas características durante tantos años también es un logro que le quiero agradecer especialmente a José. Así que, Ana, gracias también por este ratito de charla. Nada, muchas gracias. Gracias a todos, quédense mirando el resto de las entrevistas de TAG y después coméntenos, déjennos sus comentarios, sus ideas y ayúdennos también a pensar en conjunto y en comunidad la comunicación que viene. Gracias a todos. Buenas tardes, hola a todos, bienvenidos. Acá les habla José Di Bartolo, egresado de la facultad, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación de nuestra
nuestra universidad FASTA, actualmente trabajando, bueno, en el ECO de Tandil, en diferentes materias que ustedes, aquellos que son alumnos y alumnas de nuestra facultad, estarán transitando. Y en este marco de TAG, que es la jornada de comunicación que hacemos todos los años en nuestra facultad, nos proponemos repetir la experiencia que hicimos en 2024 de ofrecerles a todos ustedes contenido de forma remota para que lo puedan consumir cuando ustedes quieran, pero con charlas puntuales, con una temática bien central que este año la dimos por llamar de la comunicación al PROM, desafíos y oportunidades del futuro, que es algo que nos interpela cotidianamente y que nos pone en tensión el debate sobre lo que es la comunicación, de lo que viene, de lo que está dando vueltas, cómo está procesándose hacia ese camino. En ese marco, y sin mucho más preámbulo, les voy a dar la bienvenida a Santiago Forastié, que es egresado de nuestra facultad, pero además que está trabajando hace varios años en su agencia Digital Shape, donde está dando estos pasos ya hace bastante tiempo y con solidez relacionado con lo que es la comunicación y la comunicación en todas sus diferentes aristas. Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos con nosotros. Buenas, José, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Bien, hablamos fuera de cámara, mucho tiempo, pero bueno, seguimos acá vigentes. Y parece extraño, pero la interpelación es casi cotidiana y siempre hay cambios profundos en relación a lo que es la comunicación. Hace 15 años atrás era el inicio de la digitalización, hoy es la irrupción de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo ves vos estos cambios profundos que están ocurriendo ya hace varios años en todo este marco de la comunicación? Bien, bueno, un poco para charlar respecto a lo de la IA, que creo que es como bastante recurrente y nosotros, por lo menos a nivel agencia, lo tenemos presente ya hace un año más o menos que empezamos un laburo bastante profundo en relación a esto, que es empezar a entender cómo cambia nuestro ecosistema y la forma en la que laburamos en la irrupción de la IA. Quizás hoy aportándonos eficiencia en algunos procesos de generación de contenido, ya quizás no tanto cuello de botella, pero sí con un desafío muy grande que tiene que ver con cómo pensamos un marketing diferente, porque se modifican los hábitos de consumo, porque las plataformas cambian la forma en la cual nosotros generamos pauta publicitaria, por ejemplo, y también porque hay que aprender a usar las herramientas de IA constantemente. Entonces creo que por ahí nosotros lo vemos como, veníamos con un paradigma, por lo menos en lo que hacemos nosotros de marketing digital, en el cual había como una cierta receta de cosas a hacer, más allá de que hay cambios constantes en las plataformas, y esto es siempre aprender todo el tiempo, pero ahora cambia considerablemente quizás las reglas del juego, desde cuestiones más técnicas de cómo hacer SEO o posicionamiento en buscadores, desde lo que pasa con los conceptos de clic cero en sitios web, porque ahora ya le preguntas a Google y te aparece una respuesta desde la IA, entonces ya a veces ni siquiera recurren a los sitios web, entonces nos empieza a cambiar un poco la dinámica. La generación de contenidos, ni hablar, desde guionados, desde cómo armar videos, desde lo que pasa con las voces en off. Entonces nos cambia mucho la lógica de trabajo y quizás sí sentimos que es como un fleje o un punto ahí bastante interesante para poder aprovechar y del cual creo que nosotros no nos podemos quedar afuera ni mirarlo de costado. Sin lugar a dudas tenemos que ser parte de eso. ¿Pensás que en este marco, en particular lo que es la IA, complementa, reemplaza el trabajo cotidiano de ustedes? ¿Cuál de los dos conceptos ustedes piensan o vos mirás que está sucediendo? Principalmente lo que te diría es que nos complementa muchísimo. Bajo ningún punto de vista nos puede reemplazar. Sí, lo que nos hace es a nosotros modificar el rol. Creo que nosotros nos volvemos como más críticos, hay que saber qué insumos darle a la IA para que lo que te devuelva sea realmente interesante para ser utilizado, para evitar la estandarización absurda. ¿Sí? Es real que si tenés un uso muy básico de la IA o de herramientas, lo que te devuelve no está tan bueno. Entonces, primero que si todos usáramos eso, el contenido sería muy parecido en absolutamente todos lados, entonces hay que, bueno, ustedes lo decían, esto de que hay que, en los prompts, el prompting es absolutamente clave y lo que nosotros podamos hacer y darle como insumo y todos los aprendizajes que nosotros tenemos es vital.
La IA no va a entender a tu proyecto de la nada, decirle, ok, yo tengo tal cliente, dame una solución. No, o sea, el entendimiento del mercado, del cliente, de las audiencias, después te puede servir para mucho, te hace muy buenos research, te prepara muy buenos guiones. En nuestro caso, hasta podemos hacer calendarizaciones, análisis de reportes. Hay mucho que tiene que ver con la automatización de procesos y vuelvo a lo mismo, evitar ciertos cuellos de botella. Incluso en gestión de proyectos nos aporta muchísimo. Pero yo no creo que nos venga a reemplazar bajo ningún punto de vista, sino, o por lo menos por ahora, ¿no? Está claro que esto es como un cambio constante. Nosotros algo de lo que charlamos mucho es las competencias que tenemos que tener nosotros para el uso de, entendiendo que hoy ser experto en A, mañana cambia ese escenario y tenés que ser experto en B y pasado cambia. Entonces un poco esto de no nos va a reemplazar siempre y cuando nosotros también estemos adquiriendo nuevas competencias constantemente para ayornarnos a esos escenarios y para poder brindar lo que decía recién de ciertos insumos frente a. Y creo que la cuestión estratégica y de análisis sigue siendo para nosotros sumamente importante, por lo menos en nuestro expertise y como nosotros lo usamos. Entonces creo que ese pensamiento crítico tiene que estar todo el tiempo súper vigente. ¿Existen algunas responsabilidades, por llamarlo de alguna manera, en el uso que hoy están haciendo ustedes en particular y en el uso que deberían hacer los comunicadores de estas herramientas? O sea, me recuerdo cuando estábamos en época de cursadas, allá hace 15 años atrás, donde hablábamos de redes sociales y decíamos, bueno, el comunicador, el periodista tiene que tener cierta responsabilidad a la hora de comunicar a través de estos lugares. Bueno, ¿pasa lo mismo ahora con el tema de la inteligencia artificial y su uso? Yo creo que sí, que por ahí lo que nos sucede a nosotros es esto, verifiquemos fuentes, chicos. Todo el tiempo estamos por ahí con esa lógica de todo bien, pero cuando pidamos un análisis, pidámosle la lógica de pensamiento y verifiquemos fuentes. Y pidamos fuente para saber de dónde sale cierta información que recopila. Eso nos parece absolutamente clave. Y después, nada de lo que procesa la IA puede salir si no estuvo validado por nosotros previamente. O sea, si no se leyó, no es que es un copy-paste absoluto y se tira, sino que tiene que haber una curaduría de contenido en algún punto. Para nosotros, por lo menos de nuestra perspectiva, eso es necesario. ¿Y se puede garantizar la transparencia a través de ese proceso? Digo, la gente lo está pidiendo, esa transparencia, porque hoy por hoy, está todo tan en tela de juicio, todo se pone tan en discusión, que obviamente me imagino que todos estos procesos también piden ser transparentados. Nosotros no los transparentamos con nuestros proyectos o nuestros clientes de forma de decirle, bueno, estas son las fuentes que revisamos, pero sí nos aseguramos de nuestro proceso interno, de revisarlo y resolverlo, para que lo que generamos para nuestros clientes en términos de contenidos, por lo menos, sí tenga esa validación y esa transparencia interna, insisto. No es que estamos constantemente ni diciéndole al usuario final cómo fue el proceso, ni tampoco a nuestros clientes, pero sí pasa por una cuestión de responsabilidad interna y propia. No sé si ahí va más o menos la pregunta, sí. O quizás más orientado a lo periodístico. Ahí ya capaz que me corro un poco, pero por lo menos en lo que nosotros generamos tiene más que ver con eso. No lo sentimos como una exigencia todavía, por lo menos. Pienso en los profesionales que se van sumando y obviamente que las búsquedas en las agencias hay muchas, en muchas agencias, no solamente la de ustedes. Y digo, ¿para qué buscan profesionales, no? Porque hoy, como está el título de la charla, con un buen prompt, capaz que resolvemos todo. Quizás tu respuesta también tiene que ver con esta parte de la validación humana o la sensibilidad humana, como la llamo yo, para algunos procesos. Buena búsqueda, buen recoveco para meterse. Creo que sigue teniendo que haber cuestiones de criterio creativo, editorial, que nosotros, hay algo que el humano puede aportar que hoy la IA creo que todavía no, claramente, más allá de que se le pueda inculcar un montón de cuestiones. Y después me parece que por ahí lo que nos pasa a nosotros con lo que buscamos de los profesionales o de los perfiles, tiene que ver con esto, mucho más de lo soft que de lo hard, sin lugar a dudas, más skills que tengan que ver con la negociación, con la buena capacidad de
oratoria y comunicar, vender una idea a un cliente, que tenga que ver con la capacidad de aprender, de tolerar la frustración, de la incertidumbre, de usar herramientas que hasta ahora no usaban y que los escenarios cambien constantemente. Entonces, un poco lo que nos pasa a nosotros es eso, buscamos perfiles, quizás hoy no tan hard o no tan específicamente especializados en algo, y sí que tengan como esta capacidad de aprender, de hacer equipo, obviamente buenas habilidades a nivel comunicación, y mucho de lo que tiene que ver con lo emocional, la gestión de esa emoción, de la frustración, de las exigencias y de los cambios. Por ahí nosotros vamos como para ese lado, pero vuelvo a lo mismo o haciendo hincapié en lo mismo, no por reemplazo, sino por el uso. Entonces, este early adopter, como nosotros decimos, de cualquier cuestión tecnológica en general, es una virtud y una ventaja, es parte de lo que buscamos, es prueba rápido, iteración rápido, se prueba, se saca, se usa, se evalúa. Entonces, usamos eso como una parte del proceso en lo cual la inteligencia artificial nos vuelve más eficientes, pero nosotros seguimos siendo vitales en ese proceso. De hecho, el análisis de métricas, por ejemplo. Pienso en este trayecto de los últimos 15 años, de 2010 a la fecha, cómo no solamente han cambiado las herramientas, sino también cómo han cambiado las audiencias. Y obviamente ahí también existe el desafío para los comunicadores, de, como lo que vos decís, de adaptarse rápidamente a esos escenarios cambiantes. De hace 10 años recién empezábamos con Facebook, Twitter, Instagram, y hoy es una revolución que sigue estando vigente. Sí, totalmente. Nos pasa, hace poco charlábamos respecto a lo de YouTube en la tele o YouTube en la computadora o YouTube en el celular. Digo, los tipos de anuncios diferentes que haces en función de las plataformas. Saber todo el tiempo que las reglas del juego cambian. Hacíamos Google Ads de una determinada manera, hoy se modifica y el hábito de consumo es distinto. Te buscan no rankeado o sí en pauta, pero a su vez lo tenés que complementar todo el tiempo. Y hoy pensamos más en el concepto de multicanalidad y omnicanalidad constantemente. O sea, todo el tiempo y todas las estrategias que hacemos, de hecho, hasta el posicionamiento o el search en buscadores, el posicionamiento en buscadores y sobre todo para la IA, hoy se basa mucho en las cuestiones que tengan que ver con recomendaciones, con posicionamiento en redes, contenidos de redes son muy relevantes, lo que pasa en YouTube, imágenes, mucho más. Entonces, vas pensando en diversidad de plataformas todo el tiempo, en estar en más lugares, en generación de contenidos cada vez más. Y la IA después performa muy bien en plataformas, pero sigue necesitando un insumo que es el contenido. Entonces, claramente hay mucho laburo nuestro ahí, en ese lugar. Estrategia y contenido. ¿Y qué pasa con las marcas? O sea, hablamos de las herramientas, hablamos de la audiencia. Bueno, ¿qué pasa con los que los contratan a ustedes? Digo, que son los clientes, son las personas, las instituciones, las empresas. ¿Están entendiendo también el escenario de profundo cambio que vivimos hace varios años? Creo que sí, por lo menos en los proyectos con los que nosotros trabajamos. Creo que también por una confianza en un trayecto que venimos recorriendo hace tiempo. Entonces, podría decirte que hasta hay una delegación cada vez más profunda en el entendimiento de decir, bueno, ok, si ustedes son los que entienden y saben, acompañan esos espacios. En algún caso tenemos proyectos en los cuales se empieza a hablar mucho de la IA internamente en esos espacios, en esas empresas, y quieren ver cosas vinculadas a. Entonces es como que nos preguntan más o están como más interiorizados. En otros no, en otros es una cuestión de, ok, genial que estén usando lo que sea, pero para conseguir determinados resultados. Pero creo que va un poco como por ese lado de saben que el mundo avanza y que la tecnología, en este caso con el marketing, la tecnología aplicada al marketing avanza muy rápido y que no serían capaces de seguirlo internamente in-house. Entonces muchas veces lo que pasa es empieza a existir una delegación mayor a partir de esto. Estoy sumando a nuestra charla, Santiago, a una ex compañera egresada también de nuestra facultad, Mayra Pilas. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Perdón, no me podía conectar, no sé qué pasaba. Siempre
es como irónico que justo en estos casos falle internet. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, La idea que hoy teníamos hoy, se lo comentamos a todos, es poder hacer una charla no solamente con nuestros egresados, sino con todas aquellas personas que fueron pasando en diferentes etapas a través de la facultad, antes escuela. Bueno, y Mayra sabía un poco de qué iba la charla y la temática junto a Santiago, y bueno, ella también tiene sus consultas, sus preguntas para compartir. Sí, en realidad había hecho la tarea, estudié todo, te felicito por Shape y por todo lo que estás logrando. gracias. Hace bastante a la charla, pero no podía decir que estaba, y con algo que estaban hablando justamente con José, que vos hablabas del tema de humanizar, ¿no? De esa diferencia que teníamos con el ChatGPT y con cualquier inteligencia artificial. Y pensaba esto, yo no me estoy pudiendo conectar, pero tengo a quién hablarle, le hablo a José, tengo a alguien que me da una respuesta. ¿Te pasa eso con los clientes también, como valor diferencial de la agencia? Decir, a mí no me puede reemplazar un prompt, porque el cliente quiere tener alguien con quien hablar, quiere tener una cara visible, no la IA. Creo que somos sociales por naturaleza y está claro que eso marca una absoluta diferencia, sin lugar a dudas. Eso pasa como cualquier negocio, asumo, donde vos podés hablarle a una persona, más allá de que podría llegar a traer a la mesa algún dato que es interesante, que tiene que ver con la atención y con ciertas pruebas que se están haciendo con atención de interesados o gente que empieza a interactuar con marcas a través de bots o empieza a interactuar con marcas a través de ciertos software de chat, y a partir de eso adiestrado. Es una IA en la cual da respuestas y con índices muy satisfactorios en cuanto a la resolución de conflictos y de cuestiones. Pero habitualmente siempre terminan pidiendo hablar con alguien. Así que para nosotros eso marca un poco la vara o la tendencia de hacia dónde vamos. Totalmente, y algo bueno que también estaban hablando cuando logré conectarme, tenía que ver con esto de las competencias. Y es cierto, como decía José, cuando nosotros estudiamos, no había inteligencia artificial, no teníamos las competencias que hoy hay que tener, y vos hablaste de ayornarse. Si tuvieras que nombrar 4 o 5 competencias que tenés que tener, que saber cómo redactar bien un prompt, cómo tiene que estar capacitado el comunicador para usar la inteligencia artificial como aliada, ¿cuáles serían? Creo que un poco lo que les planteaba hoy a José hace un ratito, que tenía que ver con, al menos nosotros en la agencia, y si pienso en un profesional que nosotros vamos a contratar. Primero, que no le tenga miedo a la tecnología y que sea early adopter tecnológico obligatoriamente. Eso es una parte importante. Otro, esto que planteaba de la capacidad constante de aprender. Es lo que sabes hoy, quizás mañana ya no forma parte de tu diaria y tenés que aprender otra cosa nueva completamente. Otra cosa que no sé si lo mencioné hoy o no, que tiene que ver con números y métricas. Quizás algo que nosotros nos pasaba, o por lo menos a mí me pasaba en la etapa de la universidad, es como que mucho más orientado a otra cosa que no tenía que ver con los números. Creo que estadística incluso fue como algo complejo en mi recorrido universitario. Hoy me la paso mirando números todo el tiempo. O sea, los números, las métricas, los dashboards, los indicadores de performance son los que marcan si haces las cosas bien o no las estás haciendo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con lo soft, ¿sí? Esto de la capacidad de comunicarse, de negociación, de tener conversaciones incómodas, hasta de gestión de las emociones. Principalmente eso para nosotros, en términos de que somos un grupo humano bastante grande, como decimos siempre, compartimos muchas horas por día, gestionamos las frustraciones de nuestros clientes, negociamos constantemente con nuestros clientes, con colegas, entonces es como parte obligatoria por ahí lo que nosotros en Shape buscamos, que tiene algo muy profundo en la vinculación con lo humano. Es sumamente importante por ahí. Eso, mucho más que lo hard o las hard skills, que obviamente son importantes a nivel técnico, sobre todo para algunos puestos puntuales, pero después es como eso hard se va aprendiendo. Pero en cuanto a lo que planteabas de hacer un buen prompt,
eso es parte de las capacitaciones constantes que damos nosotros y que inculcamos mucho en esto de, bueno, hay que aprender a usar la herramienta. Entonces, no es solamente un lugar donde vos entrás y le preguntás, le haces una pregunta, sino que lo que planteamos siempre es contextos que uno tiene que brindar para. Después hay tópicos o formas muy particulares de armar un buen prompt, pero quizás tiene mucho más que ver con lo otro que con el uso puntual de la IA como herramienta. Y lo último, Santi, porque creo que ya estamos en tiempo, pero a futuro, ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Cómo va a seguir? En la medida que vaya creciendo la IA, ¿va a ser un riesgo para nosotros o siempre va a prevalecer eso humano y siempre va a ser un aliado? Digo, porque día a día ves, sobre todo en tema diseño, en tema imagen, es cada vez mejor escribir una gacetilla, desgrabar, antes desgrababa un cassette, hoy en un segundo tenés una nota. ¿Cómo ves eso? ¿Debate filosófico personal o laboral? Creo que ahí entra. No, creo que laboralmente, mientras que lo sigamos aprendiendo a usar como insumo, nos va a potenciar, sin lugar a dudas. Ayornarse cada vez más rápido, lo que decís es, todos los días sale algo nuevo y que te agiliza más el proceso. Pero que eso no sea más sumo, sino que puntualmente nos sirva. Ahí va. Sí, avanzo en esta. Que nos sirva como insumo para poder laburar y hacerlo cada vez mejor y de forma más eficiente. Creo que cuanto más automatizamos lo técnico, más valor también tienen nuestras capacidades humanas. Entonces, en algún punto es como usarlo como trampolín o aplanadora para poder tener una ruta más clara, quizás. Pero eso, la ruta, la estrategia, el norte, sigue siendo nuestro. Bueno, Santiago, te agradecemos un montón estos minutos para con nosotros, para la ustedes. facultad, para TAG, que ya cumple 12, 13 años. No nos acordamos todavía con Fabricio cuando hicimos el primero. Creemos que fue en el año 2013 el primero, nuevamente. Bueno, felicitaciones por todos esos años. Increíble que todavía lo sigamos haciendo. No, bueno, más que válido y para aplaudir. Y bueno, con una temática sumamente interesante, seguramente, como lo dijo Fabricio en la charla de apertura, el año que viene habrá nuevas novedades para los egresados y aquellas personas que ya completaron la parte de estudios, como vos, como yo, como Mayra, recién que estuvo con nosotros, con nuevas ofertas educativas para todos ellos y para la comunidad en general. Santiago, muchas gracias y bueno, te vamos a seguir leyendo porque sabemos que la gente de Linkeados también se comunicó con vos, así que bueno. Totalmente. Tendremos a disposición para lo que necesiten también. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. A vos, adiós, chau, chau. Bueno, soy Alejandro Almirón, egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA, actualmente trabajando en Canal 10 de Mar del Plata y en empresas de la ciudad realizando comunicación en este marco del TAG que todos los años realiza la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA, en este 2025. La propuesta tiene como título de convocarnos de la comunicación al prompt, desafíos y oportunidades del futuro, y es por eso que vamos a poder hablar con Ariel Tiferes, jefe de innovación de Chequeado, donde lleva adelante los contenidos y productos del equipo de innovación. Además, coordina las piezas audiovisuales y de redes sociales y también ayuda a organizar tareas de equipo de redacción y desarrollo y también la parte multimedia. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Ariel, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí presente con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, Bueno, muchas gracias por estar acá, Ariel. Bueno, tenemos mucho para hablar y dentro de lo que vamos a comenzar a hablar, me parece importante, por un lado, empezar a saber y conocer para vos cuáles son quizá los cambios más profundos que están atravesando hoy el mundo de la comunicación, la redacción, el periodismo, por la digitalización y también por las nuevas herramientas, por el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que mi primer análisis es, sobre todo comparando cuando yo estudiaba y lo que es hoy,
Me parece que la gran diferencia es que las posibilidades son mucho mayores para desarrollar cualquier producto de comunicación con un costo mucho más barato que lo que era antes, que tenías que tener como tu espacio en una radio que vos te comprabas, o eventualmente decís, bueno, mi sueño es trabajar en un medio grande. Yo creo que esa dinámica sí cambió un montonazo. Siento que las personas que tienen una idea clara tienen la posibilidad de desenvolverse mucho más fácil que antes era únicamente entrando a un medio grande y desarrollándola en ese medio. Así que, por un lado, veo ese como gran cambio. Y después, las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, siento que es un poco parte de eso. Es cómo podés incorporarlas para hacer algo diferente, más allá de que hoy se pueden hacer cosas que son realmente increíbles, como hacer escenarios que antes eran, te diría, solamente para grandes productoras. Hoy está mucho al alcance de la mano. Pero bueno, tiene que ver con eso, o sea, en cómo lo utilizás más que en la posibilidad de que antes era imposible y ahora es fácil. Y en ese camino por ahí que hoy estamos transitando, ¿lo ves como una etapa de oportunidades, desafíos? ¿Cómo lo analizás vos a este presente en el cual estamos inmersos y creo que todos nos estamos adaptando a todas estas nuevas herramientas que no podemos estar de una u otra manera ajenos? Sí, creo que el gran problema que no solamente existe en los medios es cómo podemos vivir de esto que nos gusta, que es vivir del periodismo o de la comunicación, ¿no? Como te decía antes únicamente uno podía soñar de vivir de la comunicación o del periodismo entrando en un gran medio. Esa dinámica se cambió un poco en estos últimos tiempos, donde existe el desarrollo de creadores, más que nada lo pueden ver con los streamers o con productos que son netamente digitales, con los cuales esa posibilidad de generar piezas de comunicación o de contenido es realmente difícil de ponerle un límite. O sea, cualquier persona que tenga una iniciativa lo puede lograr. O sea, si soy muy bueno escribiendo o escribiendo cosas que a la gente le interesa, puedo armar un newsletter, puedo armar, antes llamaban blog, ahora estamos más por ahí más cercanos a estos mails o newsletters que permiten desarrollar una temática. Pero bueno, así como existe de texto, existe un montón de productos audiovisuales, puedes tener tu canal de YouTube, que aunque no hagas streaming, puedes tener tu podcast. Esa gama de productos hace poco tiempo era medio imposible. Hoy, con medianamente poca plata lo podés hacer. Y si realmente te gusta lo que haces, puedes desarrollarlo a pesar de que no te sirva como sustento para vivir. Justo me diste un pie y está buenísimo que sea así porque hablabas de streamers, realizadores de contenido. Hoy hay mucho creador de contenido a través de las redes sociales y hay un impacto sin lugar a duda también de la construcción de lo que se hace a las redes sociales. ¿Cómo evalúan ustedes o evalúas vos el impacto que tiene las redes sociales en la construcción tanto de la agenda pública y en la percepción de la realidad? Sí, creo que el gran problema que tenemos es que las redes sociales, si bien te permiten llegar a muchísimo más público de lo que te permitía antes simplemente con algo que sea más lineal, como puede ser la televisión, creo que el gran problema que nos presentan las redes sociales es ser medio esclavos del algoritmo, ¿no? Entonces, aunque uno tenga muchos followers, eventualmente ese contenido va a pasar por un filtro de una plataforma que va a decir cuánta gente lo va a ver. Esa es una realidad y creo que si uno la entiende, quizás puede tener más herramientas para que tu contenido llegue a más gente, pero bueno, no es que porque yo tengo muchos seguidores o porque conseguí muchos seguidores, eso lo va a ver más gente. Y cada red social tiene una lógica diferente. Entonces, hoy, para que tu contenido llegue a mucha gente, tenés que entender cuál es la lógica de cada red social y cuál es el algoritmo, cuál es el mejor formato para ese contenido. Claro. Y en esa lógica, hoy ves que ¿qué responsabilidades éticas emergen o tienen los comunicadores, los periodistas hoy ante
todo esto que se presenta, porque uno está sujeto todo el tiempo a ver métricas, a ver viralizaciones, a ver cómo o qué comunicar, dónde comunicarlo, de qué forma, o sea, qué responsabilidad nos cabe. Sí, creo que depende en cada caso a qué nos referimos. Por ejemplo, puntualmente con la inteligencia artificial, que es esto que está tan de moda, nosotros tenemos en nuestra plataforma publicado cuándo la podemos utilizar, cuándo no la utilizamos y cuándo la utilizamos, cómo la utilizamos. Eh, por ejemplo, cuando queremos ilustrar algo que no cambia la información y usamos un LLM de generación de imágenes, lo tenemos permitido siempre y cuando lo aclaremos. Hay un montón de estas cuestiones que antes no existían, entonces un poco las vamos escribiendo sobre la marcha. Entonces no es que hay algo que está tan claro, bueno, esto es más ético, menos ético. Creo que cada medio va viendo en qué situación la utiliza, sobre todo también algunos medios que ya lo usan para escribir noticias, y entonces uno debiera aclarar qué parte de esa noticia fue hecha o editada por una inteligencia artificial. Más que nada para que sea lo más transparente con la gente que lo está leyendo. ¿Y le fue o te fue difícil adaptarte a este nuevo modelo, a hoy incorporar la inteligencia artificial y a entender cómo hoy debemos también ayornarnos a este camino? Digo, pensando en tu recorrido, en tantos años de redacción por ahí en La Nación, hoy aquí en Chequeado, pero ¿te costó adaptarte a este camino o adaptar a parte de la redacción en ese equipo de innovación que vos llevas adelante? En lo que tiene que ver conmigo, no tanto, o sea, porque siempre me gustaron los temas de tecnología y siempre es como que fui probando y, no sé, la primera vez que probé ChatGPT me pareció tan disruptivo que siempre traté de estar como lo más al día que se pueda, sobre todo en probar estas herramientas, no siempre usándolas, pero digo, para saber cuándo conviene usarlas y cuándo no, uno tiene que darle como un uso medio intensivo y después decidir. Después, en lo que tiene que ver con para qué las usamos, hay realmente muchas tareas que se resuelven con el uso de inteligencia artificial, o sea, desde digo cosas tontas o básicas como desde la corrección de ortográficas o para modificar textos, para resumirlos, en un montón de cosas, las redes sociales, la inteligencia artificial logra buenos resultados y te ahorra un montón de tiempo. Creo que, por lo menos en lo que tiene que ver con mi tarea o en el periodismo, siento que donde más vemos esa ayuda, tiene que ver con eso, con optimizar tiempos. O sea, lo que antes nos llevaba por ahí 2 horas, ahora lo hacemos en media, y depende también la tarea. Pero básicamente es donde mayores réditos le veo. ¿Y crees que la inteligencia artificial puede de alguna forma reducir las tareas que nosotros tenemos como periodistas, tanto de escritura, por ahí algo de edición, de verificación, de chequear o cosas que uno hacía tradicionalmente y al mismo tiempo reducir las redacciones? Sí, siento que hoy por hoy no está tan claro en qué parte va a ser que se reduzcan las reacciones. Sí, esto que te digo bueno, por ahí antes algo te llevaba 4 horas, ahora te lleva 2, o sea, porque optimizaste algún proceso que te sirve para eso. La verdad es que en el mundo laboral casi hay una unanimidad en la gente que dice, y sí, eventualmente esto va a terminar con menos trabajos porque hay cosas que se pueden automatizar y hoy se siguen haciendo casi manualmente. Eso también lo veo como una realidad. En lo periodístico siento que hay muchas cosas que te van ayudando, pero no me resulta tan fácil decirte, bueno, sí, va a haber muchos menos periodistas. Creo que un poco tiene algo más si se quiere, relacionado con el pensamiento que todavía no puede hacer una inteligencia artificial, el trabajo del periodista. Pero bueno, esto evoluciona tan rápido que cada vez que sale un nuevo modelo te sorprende y dices, bueno, si ahora puede hacer esto, el día de mañana podrá hacer por ahí quizás alguna cosa, digamos. O sea, muchos medios de comunicación, de hecho, ya tienen como sistemas que te permiten hacer automáticamente una nota. De cualquier forma, eso sigue pasando por un humano que lo revisa, ¿no? Pero bueno, por ahí hacer una nota te cuesta esto 1 hora y después revisarlo te cuesta 5, entonces bueno, ahí ganaste un montón de tiempo.
Pero bueno, depende de cada caso y cuál es el problema que soluciona la inteligencia artificial. Claro. ¿Y cuáles son los riesgos que ves vos puntualmente por ahí desde la incorporación masiva que se hace de la inteligencia artificial? Yo creo que lo más obvio y lo que todos nos damos cuenta cuando vemos un video en redes sociales es, bueno, si yo que soy periodista y estoy acostumbrado a ver videos falsos, ya me está costando identificar qué es falso y qué no es falso, creo que eso se va a profundizar muchísimo más. Va a ser casi imposible determinar simplemente viendo una imagen si es falsa o verdadera. Entonces, bueno, va a haber que hacer como mucho más trabajo de buscar contexto, hablar con una persona que pueda identificar por otras razones que no sean las obvias cuando vemos algo que no es real. Sobre todo cuando eso tiene impacto. Hay muchos videos que vemos en redes sociales que, no sé, ves un animal, no sé, corre caminos y el coyote. Hay miles de videos de inteligencia artificial que son virales, pero no tiene una consecuencia en la vida real, nadie puede salir dañado, no tiene consecuencias para la salud. No pasa, o sea, es una información falsa, pero no trae consecuencias. Cuando puede pasar algo que tiene que ver con la salud de las personas o con que están involucrados en procesos electorales, ahí la situación es un poco más problemática y uno no sabe cuál puede ser la solución para combatir estas desinformaciones. ¿Crees que todos tenemos que incorporar las herramientas de inteligencia artificial hoy en día? Todos los que hacemos periodismo, comunicación de alguna u otra manera. Sí, creo que mínimamente hay que probarlas, porque si no es como hablar medio en el aire. Entonces, y sobre todo uno tiene que identificar qué cosas repetitivas hace y puede utilizar alguna IA para que le resuelva esas cosas. No sé, nosotros, esto que te decía, desde corregir notas o a veces se puede normalizar una base de datos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo periodístico que realmente es una cuestión útil y digamos, no hay ninguna cuestión ni ética ni que nos parezca que deba tenerse en cuenta antes de publicar una nota. O sea, son muchas cuestiones del trabajo diario monótono, si se quiere. Claro, y esa automatización puede garantizar de alguna forma la transparencia, digo, pensando sin que se pierda la confianza del público. Vos decís, por ejemplo, que una Claro, vos LLM te empezamos analice un texto y le crees al texto sin... Sí, Sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho con qué herramienta estás utilizando. O sea, a ver, la de Google, por ejemplo, el Notebook LM realmente funciona muy bien. Cuando vos le das un texto, te lo analiza y, no sé, querés hacer una serie o preguntas o lo que sea con esa información que vos le diste, en general no se equivoca, o sea, porque lo circunscribe a la información que yo le doy. Cuando hago una pregunta abierta a ChatGPT o Gemini o cualquiera, que no tiene que ver con una información que yo le doy, sí existe la posibilidad todavía de que eso alucine o que me dé una información que no sea la correcta. En ese caso creo que hay que entender dónde usar cada necesidad, ¿no? Entonces, si es algo cerrado, se puede usar en AutoLM, si es que una inteligencia artificial te dé posibles focos de una nota, quizás sí puedas usar ChatGPT o alguna otra. claro. Te escucho hablar y pienso cuánto hoy uno tiene que ir ayornándose a nuevos códigos, a nuevos lenguajes, que tienen que ver mucho con el mundo también de alguna forma de la programación, que es lo que nos va involucrando todo este espacio de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo creo que, como te decía antes, es mucho de prueba y error. O sea, yo no soy programador, pero bueno, hoy hay herramientas que te permiten directamente decirle, bueno, quiero un sitio con estas características y te da el código. Claro. Y cuando uno lo quiere implementar, y bueno, va a tener que probarlo, ver esto me funciona, esto no me funciona. Lo que está mejor es que realmente se puede hacer cualquier cosa. O sea, no hay límites para lo que uno quiera desarrollar. Pero bueno, también hay mucha más competencia, hay muchas más cosas que están dando vuelta, pero si uno lo usa como aliado, creo que está buenísimo. Sí, sin duda que no hay límites para probar, para desarrollar, eso es sin duda
algo muy, muy importante. Y en esto que vos decías, la IA puede ampliar o puede reducir desigualdades informativas? Creo que puede pasar las dos cosas. Creo que por cómo está planteado hoy, se puede usar para el bien y se puede usar para el mal. Entonces, creo que uno tiene que tener las mismas, la misma conciencia que usaba antes, simplemente que debe usarlo con la capa de estas nuevas herramientas. O sea, que lo que hace es simplemente facilitar lo que hacíamos antes, no perjudicarnos. Claro. Y en este sentido, ¿cómo debemos prepararnos los comunicadores para producir contenido que dialogue con audiencias que están fragmentadas y que consumen información en múltiples plataformas? Creo que hay que pensar la audiencia, lamentablemente, para cada lugar donde voy a publicar. O sea, si tengo claro cuál va a ser mi audiencia, decir, bueno, para llegar a esta audiencia en esta red social, esta debería ser mi estrategia de cuándo publicar, cómo publicar, qué longitud tiene que tener ese contenido, si es video, si es, puede ser un podcast, si es un canal de streaming o lo que sea. Pero creo que primero hay que identificar a quién le quiero llegar y después cuáles son las posibilidades que tengo para masificar ese contenido, digamos. Bien. Y lo último que te voy a preguntar tiene que ver con que si tuvieras que recomendar 3 competencias claves para el comunicador del futuro, que tiene que ver desde la comunicación hacia el prompt, ¿cuáles serían y por qué? Creo que lo más importante de todo, y saco la inteligencia artificial y lo que ya sabemos de lo que tenemos que tener en cuenta para hacer buen periodismo, creo que hoy la diferencia la va a marcar el que haga algo diferente, lamentablemente, porque hay tantos contenidos que dando vuelta, tantos posteos en redes sociales. Lo que primero tenés que hacer es que lo que vos hagas por lo menos Sea se auténtico. realce. Sí, sí, auténtico y además que a la gente diga, esto es algo nuevo, algo que no había visto. Con lo cual, seguramente el que lo logre va a ser porque probó mucho, porque su interés genuino es realmente hacer un contenido que esté bueno y no pegarla eventualmente. Porque es muy difícil. Si uno se plantea, bueno, quiero en el corto plazo hacer que mi contenido sea un éxito, y la verdad es que es muy difícil. Las personas que les va bien en el periodismo generalmente es muy paso a paso, sí con muchas ganas, pero sabiendo que hay que ponerle cada más mucho, mucho corazón, además de esto que te decía de buscarle siempre un poco la vuelta a tratar de diferenciarse para poder llamar un poco más la atención. Y hoy, en este camino, por ahí la última que te voy a hacer, tiene que ver Sí. con a qué periodista o comunicador ves que está en ese camino de diferenciarse con esto, con todo lo que hay o con estas herramientas que uno posee. A ver, no quiero meter tipo a clásicos o no sé, o el consumo que hago yo, tipo de escuchar la tele en la mañana y demás. De los clásicos me gusta, no sé, lo que hace Jairo Stracha en la mañana, tratando de informar de una manera diferente, sacando la capa de formalidad que tiene, pero teniendo información rigurosa. Y después, no sé, de los jóvenes, o sea, sí me sigue pareciendo increíble que un pibito como Davo Geneise o jóvenes que prenden la cámara y interpretaron rápidamente. Sí. Me parece que está bueno, sobre todo porque son personas a las que no estaba acostumbrado a consumir y de repente, bueno, no sé. O puedo ver un clip o veo algo y entiendo que vio una forma de comunicar que no existía o que tiene un grado de empatía con la persona que está viendo que logra que ese producto sea exitoso.
Totalmente. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta entrevista y con la posibilidad de dialogar sobre un tema tan importante que tiene que ver con la inteligencia artificial, los desafíos y todo lo que significa este camino que estamos desandando todos los comunicadores, periodistas. Gracias a vos por el tiempo y por la entrevista.